Bueno, muy buenas tardes para todos, queridos amigos. Tiempo sin verlos. Ha pasado, creo que 2 meses sin que nos reunamos nuevamente con ustedes, su amigo, su servidor, César David Gordillo Vidales. Quiero entrar excusándome un poco porque hemos perdido esa permanencia en estas capacitaciones. Creo que ya llevamos 2 meses sin reunirnos en este espacio. He tenido que hacer algunos cambios en mi vida, en mi lugar de domicilio. Y bueno, eso ha llevado toda una serie de trastornos en los horarios, en las agendas. Pero bueno, nuevamente hoy aquí con ustedes. Nuevamente con ganas de seguir adelante esto que iniciamos desde la época de la pandemia, donde empezamos a hacer estos cursos cortos, estas conferencias cortas, a través de las cuales pretendemos fortalecer a los conciliadores y a las conciliadoras en equidad de Colombia. Ya bueno, ya somos 20 participantes en este momento. Esperemos, ojalá que se vaya fortaleciendo la audiencia. La última vez que me reuní con ustedes, creo que éramos algo más de 100 personas. Esperemos que nuevamente volvamos a tener la misma acogida que hemos tenido en el pasado. Para el día de hoy, un tema supremamente importante. Era un tema que no iba a plantear en estos espacios, pero que al ver que todavía no sale el decreto reglamentario, consideré pertinente mostrarles a ustedes un poco acerca de esas labores académicas que hicimos para decirle al ministerio en qué aspectos estábamos de acuerdo con el decreto reglamentario y en qué aspectos no. Y antes de entrar en materia, quiero comentar un poco para qué se hace un decreto reglamentario y cuál es la finalidad de un decreto reglamentario. Esta es una situación que tenemos que tener en cuenta toda vez que no podemos confundir el decreto reglamentario con la ley. Y esa es una de las cosas que yo considero que debe ser ajustado el decreto, porque en el decreto se repiten cosas de la ley, no es necesario. Realmente un decreto no se hace para repetir temas que ya dice la ley, que ya define la ley, que ya están contemplados en la ley. Ni un decreto tampoco es para desarrollar temas que no están en la ley. Me hago entender. Colombia tiene una estructura normativa donde a la cabeza está la Constitución política. Todo lo que nosotros somos hoy como conciliadores depende y deviene del artículo 116 de la Constitución política. El Luego, agua corriente. dentro de esa estructura Y normativa, vamos agradezco a a ver Vanessa, qué bloquee todos podemos los hacer por nosotros micrófonos. mismos, porque la situación de salud está... Vanessa, por Uy, favor, bloquear Julio todos se los vio, mejor dicho, en un hilito, sí. En un señor. hilito, sí. Dos Vanessa, veces. ¿me escuchas? Cáncer. Vanessa, 2 veces se ha visto. Sí, doctor, buenas tardes. Vanessa, por favor, bloqueame todos los micrófonos porque si no, no puedo continuar con este ruido. Listo, doctor. Ok. Venía diciendo que Colombia tiene una estructura normativa donde a la cabeza está la Constitución política y debajo de la Constitución política tenemos ahora la Ley 2220 de 2022. Esa ley es la ley que hay que darle desarrollo a través del decreto reglamentario. Entonces, ¿qué hace un decreto reglamentario? Lo que hace es desarrollar los contenidos de la ley. Razón por la cual me causó mucha curiosidad en este decreto reglamentario que intentara desarrollar contenidos que no están en la ley.
Entonces, lo que no está en la ley, yo no lo puedo reglamentar. Yo puedo reglamentar lo que está en la ley. Así que esa es la gran diferencia entre una ley y un decreto reglamentario. Una ley contiene generalidades y un decreto reglamentario contiene especificidades, cosas que se toman de la ley y que se desarrollan. Y a su vez, un reglamento todavía es mucho más específico que un decreto reglamentario. Digamos que es como si arriba tenemos a la Constitución política y vamos bajando a través de la ley, luego decreto reglamentario y por allá más abajo el reglamento que ustedes a futuro deberán hacer para el programa nacional o para el programa local de justicia, más bien. Entonces, lo que hay que tener claro es que ni el reglamento, ni el decreto reglamentario, ni la ley pueden estar en contra de la Constitución Política de Colombia. Quería con eso sencillamente hacer una introducción para que ustedes entiendan por qué razón es tan importante que tengamos un decreto reglamentario de la ley. Porque la ley está llena de generalidades, la ley está llena de vacíos. ¿Y qué es lo que entra a hacer el decreto reglamentario? Pues entra a llenar esos vacíos, entra a desarrollar esas generalidades que tiene la ley. En este momento les estamos compartiendo el formato de asistencia a través de chat. Agradezco que lo diligencien para que ustedes a vuelta de correo puedan recibir su presentación y su certificado que acredita que estuvieron en esta capacitación. Voy ahora a presentar la diapositiva que seguramente ustedes van a recibir luego de esta capacitación. Vamos a hablar de algunos artículos del decreto, específicamente de la conciliación y equidad, algunas observaciones que ustedes hicieron en ese canal que abrimos para que ustedes se pronunciaran sobre el decreto y vamos a hablar de algunos comentarios que desde la Corporación Intermediar se le hicieron al decreto. Esto ya está en manos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Lo primero que vamos a señalar es el artículo que refiere a la atención de casos de conciliación en equidad. Bueno, por favor no me echen la culpa por la numeración. La numeración de estos decretos es bastante compleja. Eso de decir artículo 2.2.4.2.13.1.1 hace parte también de una norma que determina cómo se deben enumerar los artículos de los decretos. Así que por favor no le echen la culpa al Ministerio de Justicia porque no tiene la culpa de esta numeración tan complicada. Yo siempre habría preferido un decreto que diga artículo 1, 2, 3, 4 y 5 y no 2.2.4.2.13.1.1. Pero bueno, haciendo la claridad de que esto no es un problema del Ministerio, vamos a entrar en materia. Entonces, este primer artículo del decreto nos señala qué es lo que caracteriza la conciliación en equidad. Entonces, lo que nos dice el artículo es que la conciliación en equidad, me salió allí una raya que no sé de qué es, nunca la había visto allí. Bueno, pero la conciliación en equidad dice que se caracterizará por ser llevada en el escenario comunitario y en el marco del programa local de justicia en equidad. Cuando hablamos del escenario comunitario, yo diría que el decreto peca en seguir siendo general y abstracto. Porque es que cuando uno dice
que la conciliación en equidad se caracterizará por ser llevada a cabo en el escenario comunitario, la primera pregunta que viene a mí a la luz de un decreto reglamentario es: ¿y cuál es el escenario comunitario? Algunos podríamos decir, bueno, ese es el escenario de las comunidades, pero es que todos somos comunidad y todos hacemos parte de una comunidad. Algunos hacen parte de comunidades de artesanos, otros hacen parte de comunidades de artistas, otros hacen parte de comunidades comunales, de la acción comunal, otros hacen parte de comunidades de científicos, y por eso se habla de la comunidad científica. Otros hacen parte de la comunidad política, pero todos hacemos parte del escenario comunitario. Entonces uno sí quisiera saber cuál es esa escena o ese escenario de lo comunitario. Pero también dice que se caracterizará porque se hace en el marco, porque se lleva a cabo en el marco del Programa Local de Justicia en Equidad. Y aquí a mí me quedan algunas dudas, y es qué va a pasar en aquellos municipios donde no haya Programa Local de Justicia en Equidad. ¿Y por qué lo digo, queridos amigos? Porque a partir del 1 de enero del año entrante, fecha en la cual se posesionarán los nuevos mandatarios locales y departamentales, la ley les da un año para implementar el programa local de justicia en equidad. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar con aquel alcalde que no monte esto? ¿Qué va a pasar en aquellos municipios donde haya conciliadores en equidad, pero que los alcaldes no monten o implementen el programa local de justicia? Así que yo considero, con el respeto debido de quienes hicieron el decreto, que el conciliador en equidad, si bien es cierto, puede operar desde un programa local de justicia que lo fortalezca, también debemos prever que va a haber situaciones en las cuales pasen años y no haya programa local de justicia en equidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder a ese conciliador en equidad porque en ese municipio no hay programa local de justicia en equidad. Entonces, hay que revisar este tema. Igualmente, dice que la conciliación en equidad, que el objetivo se orientará a la gestión del conflicto. Creo que la palabra es apropiada porque una cosa es gestionar el conflicto, otra cosa es solucionarlo y otra cosa es resolverlo. Y cuando la norma dice gestión del conflicto, me gusta. Y digo que me gusta porque rompe con esa concepción finalista de que lo más importante de la conciliación es el acuerdo. Yo sigo creyendo que lo más importante de la conciliación es mejorar las relaciones, que lo más importante de la conciliación es lograr que dos partes dialoguen en un ambiente ideal, y que lo más importante de la conciliación es esa frase de cajón que dice reconstruir tejido social. Lo creo verdaderamente. Así que me gusta que el objetivo base de la conciliación y de equidad sea gestionar el conflicto y no solucionarlo o resolverlo. Ahora bien, si el conciliador, por sus habilidades, por sus dones, por sus talentos, por la colaboración de las partes en la audiencia, logra solucionarlo, bienvenido. Pero si no lo logra, pues no pasa nada, lo gestionó. Quiero invitar a todos los amigos que tengan preguntas a lo largo de mi charla, que las coloquen en el chat, y prometo hacer un break para responder preguntas más adelante. Pero dice que el objetivo es gestionar el conflicto con el fin de recomponer vínculos sociales. Eso me parece algo muy bien pensado, algo muy bien hecho. Me gusta que ese sea el objetivo. Creo que ese es el verdadero objetivo que hay detrás de esto.
Y fíjense que a renglón seguido dice, y lograr una eventual solución a la controversia. Todavía mejor, si hay un párrafo bien redactado, bien hecho en este reglamento, es este. Porque eso era lo que había que decir, que el conciliador gestiona el conflicto, que el propósito de la conciliación de equidad es gestionar el conflicto a fin de recomponer esos vínculos y tratar de solucionar la controversia, intentar solucionarla por medio de un concepto de lo que es justo o equitativo. Me gusta mucho realmente en buena hora esta definición que se le dio al objetivo de lo que es la conciliación en equidad. Si bien es cierto, en ocasiones no compartimos algunos aspectos, creo que esto sí quedó muy bien hecho. Este segundo párrafo, a mi sentir, este segundo párrafo. Y creo que tenemos que ser objetivos, porque obviamente después del decreto yo escuché comentarios como que no, todo está mal, ese decreto va a acabar la conciliación y equidad. Y yo digo, oiga, por qué no dejamos de ser tan apocalípticos y por qué no evaluamos las cosas en sus justas dimensiones? El decreto y la ley es como todo en la vida, tiene cosas buenas, tiene cosas malas y tiene cosas eh, que no son, ni siquiera pueden llegar al nivel de lo malo. Muy bien, sigamos entonces con el siguiente artículo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este decreto? Y aquí hay algo importante y es que se señala que cuando se realice la solicitud de conciliación en equidad, las partes deberán tener la adecuada comprensión y aceptación del propósito, los principios y el ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Esto quiere decir que un conciliador en equidad en la etapa de apertura tiene que dejarle muy claro a la gente qué es lo que vino a hacer ahí. No podemos seguir teniendo personas que dicen cosas como vine porque me demandaron. Y si usted tiene una persona de esas que dice vine porque demandaron, porque me demandaron, usted debería, a la luz del decreto, explicarle cuál es el ámbito de aplicación, cuál es el propósito de la figura de la conciliación en equidad. Igualmente, el decreto señala que el conciliador debe establecer si el caso es conciliable o no. Dice que sin que sea necesaria la clasificación de los casos por categorías jurídicas específicas. Bueno, aquí hay un tema de discusión y es el tema de las categorías jurídicas. Yo me imagino que quienes redactaron el decreto se refieren a que cuando hablamos de familia es una categoría jurídica, civil es una categoría jurídica, comercial es una categoría jurídica, administrativo es una categoría jurídica, tributario, constitucional, son categorías jurídicas. Pero a mí me parece, digamos que luego de revisar este tema, me preguntaba, bueno, ¿y quién dijo en dónde está que los conciliadores en equidad clasifican los casos en categorías jurídicas? Pues yo realmente no veo que los conciliadores hagan eso. Así que pienso que esto sobra, no solo por eso, sino que si a mí me llega un caso de niños, niñas y adolescentes, pues es un caso de familia. Y eso, lo queramos cambiar o no, eso va a seguir igual. Entonces yo no veo razones para incluir esto, porque ni los conciliadores en derecho ni los conciliadores en equidad hacemos ese tipo de clasificaciones. Obviamente, esas clasificaciones se vuelven muy importantes, especialmente cuando los asuntos no son conciliables. ¿Por qué razón?
Si a mí me llega un caso laboral, pues es claro que a la luz de las normas laborales yo no puedo conciliar casos donde haya habido una relación laboral mediada por un contrato laboral verbal o escrito. Y entonces, pues a mí la categoría jurídica me sirve para ir a la norma y que la norma me indica que no es conciliable los derechos irrenunciables o los derechos ciertos e indiscutibles o no discutibles. Así que a mí me parece que meternos en este tema lo que hace es complicarlo mucho más. Después de eso, me parece algo muy acertado en el decreto y es colocarle principios al reglamento, al decreto reglamentario, perdón. Creo que cuando tenemos principios, los principios nos ayudan a hacer cosas magníficas. Nos ayudan, por ejemplo, a interpretar una norma. Los principios nos ayudan a tomar una línea de acción. Los principios nos ayudan a desempantanar situaciones en las que no sabemos qué hacer. Así que, en buena hora, tanto la ley 2220 como la conciliación y equidad trae principios. Ahora, que estemos o no de acuerdo con el contenido de los mismos, eso es otra cosa. Digamos que cuando me hablan del principio de la equidad y me dicen que es por el cual se consideran las necesidades específicas de las partes al gestionar un conflicto y celebrar un acuerdo, creo que allí nos hemos inventado algo que en mi criterio no es la equidad. Creo que la equidad no tiene que ver con el tema. O sea, la equidad como está allí expuesta, considero que no es equidad. Y entonces algunos se estarán preguntando, bueno, ¿qué es la equidad? Y ha habido muchas discusiones en este gremio sobre la equidad y el derecho. Y casi siempre la teoría que se transmite a nuestros conciliadores en equidad es que la equidad va por un lado y el derecho va por el otro. Y a mí me parece que eso es tan, pero tan desacertado. Y voy a decir una frase que suelo repetir en la mayoría de mis cursos, y es que toda conciliación en derecho requiere algo de equidad. Y toda conciliación en equidad requiere algo de derecho. Le voy a decir por qué. Toda conciliación en derecho requiere algo de equidad, porque es que si no hay equidad, las partes no concilian. Es decir, si el acuerdo es desproporcionado para una de las partes, pues va a haber una que se va a sentir afectada y que va a decir, aquí no hay equidad. Si una madre cabeza de familia está pidiendo 1.000.000 de pesos de cuota para su hijo y el padre está ofreciendo 100.000 pesos y el conciliador propone una fórmula de acuerdo de 1.200.000, pues allí no hay equidad. O sea, es decir, allí no se construyó equidad porque hay una fórmula de juego que está por encima de los intereses de una de las partes. Ahora, alguno podría interpretar, profe, entonces la equidad son 500.000 pesos, el señor ofrece 100, la señora 1.000.000 y hagámoslo a la equidad es hacer negociaciones a la colombiana. ¿Y cómo es a la colombiana? Pues partiendo de diferencias, profe. Él ofreció 100, ella 1.000.000, partamos la diferencia, 500.000. Eso podría ser equidad, siempre y cuando estemos hablando de que los dos padres tienen la misma condición económica, siempre y cuando los dos padres tengan la misma capacidad económica. Pero yo no consideraría que ese acuerdo de los 500.000 pesos podría ser equitativo si estamos conciliando entre una ama de casa que no tiene un salario y un señor que tiene un salario de 3 millones. Ahí yo podría decir, es posible que no haya equidad,
¿por qué la madre cabeza de familia tiene que aportar los mismos 500.000 que aporta el que gana los 3 millones? Entonces tenemos que revisar este tema de la equidad precisamente porque esta definición que está allí no me cuadra con lo que son condiciones de equidad. Condiciones de equidad son unas condiciones en las cuales las partes consideran que la fórmula, y estoy hablando de conciliación, que la fórmula es justa, es ecuánime, es ganadora para los dos, que esa fórmula de acuerdo no lesiona los intereses de nadie. Eso es equidad. Incluso les digo una cosa, la equidad se utiliza para corregir los problemas con los que se hacen las leyes. Hay muchas leyes que nacen con problemas y la mejor manera de corregir esos problemas es a través de la equidad. De otra parte, hay otros principios como la autonomía orgánica. Dice que el conciliador no dependerá de las autoridades estatales. Define vínculos, dice, es el principio mediante el cual la comunidad define sus vínculos orgánicos internos sin establecer una relación de dependencia con las autoridades estatales. Yo pienso una cosa. También me parece que es un principio que me ha costado trabajo entender. No sé qué se quiso decir con eso. Me gustaría que alguien me lo explicara, pero el tema de la autonomía orgánica debería predicarse del conciliador y no de la gente. El tema de la autonomía orgánica debería relacionarse con lo que ya se dijo en materia de conciliación en la ley, y es que el conciliador no es un subordinado de nadie. El conciliador en derecho ni el conciliador en equidad son subordinados a ninguna autoridad. Obviamente, cuando decimos que no son subordinados es que nadie le da órdenes. Eso no quiere decir que un conciliador en equidad pueda hacer lo que se le dé la gana. Eso quiere decir que usted no tiene jefe, pero usted responde como operador de justicia ante las autoridades que lo investigan. El tema del justo comunitario, digamos que este principio es un principio que yo realmente en la práctica, por lo menos en las prácticas que yo conozco de la conciliación de equidad, yo no veo concretamente su aplicación, ¿sí? Pero es válido colocarlo. Digamos que está claro que la comunidad tiene unos valores sociales y culturales y tradiciones, pero yo no veo cómo los conciliadores cuando están llegando a un acuerdo echan mano de eso. Eso sí no lo he podido ver, no lo he podido evidenciar, porque yo siento que el conciliador echa mano de las posiciones, echa mano de los intereses de las partes para conciliar. Y eso lo digo desde mi óptica como conciliador en derecho, como persona que concilio, ¿sí? Pero pensar en qué es lo que la comunidad considera que es justo, pues es algo a lo que yo nunca le he tenido que echar mano. Y todavía no me he encontrado con conciliadores que me cuenten su experiencia y que le echen mano a eso. Obviamente me caerán centellas, rayos, a los que me escuchen decir esto del sector de la academia. Pero bueno, es mi posición, o sea, es mi posición desde mi vivencia, desde mi experiencia, desde lo que soy como conciliador en derecho y desde las consultas que ustedes me hacen todas las semanas a través de este WhatsApp. O sea, es decir, no he tenido, lo confieso aquí, el primer conciliador en equidad que alguna vez en mi vida, en todos estos años que llevo contestándoles consultas a través de WhatsApp, que me diga, profesor, es que la comunidad considera como justo tal cosa.
y entonces yo les estoy proponiendo tal otra. Eso nunca lo he visto. Quisiera que me pase, porque el discurso del justo comunitario me encanta. La filosofía del justo comunitario me encanta, pero tal vez me hacen falta más años de recorrido en esto o meterme en el ejercicio de algunos conciliadores de otros lugares del país que de pronto sí estén echando mano a eso. Luego viene el tema de la complementariedad. Yo no diría, me parece por debajear un poco el tema de la justicia comunitaria, decir que es un complemento de la justicia formal. Pues a mí no me parece correcto decir que nosotros complementamos la justicia formal. Nosotros somos parte de la justicia. La conciliación en equidad es parte de la justicia. Es tan justicia como la formal. Porque es que yo podría decir también entonces que lo que complementa la conciliación en equidad es la justicia formal, porque cuando se incumple un acta de conciliación, pues es el juez el que la hace cumplir. Pero yo no diría que la justicia en equidad es un complemento de la justicia formal. La justicia en equidad, la justicia comunitaria es justicia. La justicia en equidad es justicia. Siguiente principio, armonización y primacía del derecho. Y aquí, bueno, esto va a generar muchas discusiones, este principio, y voy a decir por qué va a generar discusión. Porque dice que cuando se presente contradicción entre el justo comunitario y la norma jurídica, es decir, cuando lo que crea la comunidad que es justo contradiga la ley, dice el principio que se procurará que el acuerdo conciliatorio refleje tanto el gusto comunitario como el alcance de la norma jurídica. Creo que esto es lo que nos está queriendo decir. Hay que armonizar el acuerdo con la norma. Es decir, el acuerdo no puede estar por encima de la norma. Yo quiero colocar en este principio un ejemplo, y es que Colombia es un Estado social de derecho. Si es un Estado social de derecho, vamos a suponer que el Estado es un cuadrado, tiene 4 límites. Y en esos 4 límites usted puede hacer lo que quiera. El problema es cuando usted salta la cerca y se pone por fuera del Estado social de derecho. Ahí ya tenemos problemas. Así que yo comparto el principio, creo que es un principio que teníamos que tenerlo, porque durante años se le ha enseñado a conciliadores en equidad a que porque la conciliación es en equidad no es necesario que respete el derecho. Y creo que eso era un gran problema, no para nosotros los docentes, no para el ministerio, no para las comunidades. Eso era un problema para usted como conciliador en equidad. Y le voy a decir por qué era un problema eso. Porque era un problema creer que yo lo podía hacer todo porque era en equidad. Porque el que responde disciplinariamente es usted. Porque el que firma es usted. Ahí me llegó en estos días, tuve una larga conversación con mi amigo Luis, conciliador en equidad de San Vicente de Chucurí. Y mi amigo me hacía una consulta sobre un tema que le llegó de insolvencia de persona natural no comerciante. Y yo le decía a Luis, ni de vaina recibas eso, porque eso no es competencia de un conciliador en equidad. La ley claramente indica que esos temas son de centros de conciliación y de notarías. Si mi amigo Luis
hubiera tomado la decisión de decir, no, es que yo esto lo voy a hacer en equidad, pues se hubiera metido en un problema. Y se hubiera metido en un problema porque él no es el competente para eso. Igualmente, tenemos el principio de gratuidad, se mantiene la gratuidad de la conciliación, el servicio de la conciliación es gratuito, pero no lo que se gaste durante ese ejercicio. Las fotocopias, eso no es gratis. El desplazamiento del conciliador, eso no es gratis. Digamos que este principio considero yo que ya estaba desarrollado en la ley y aquí realmente lo que hace el reglamento es repetir un principio que ya teníamos en la ley y este es uno de esos aspectos que yo digo, oiga, un reglamento no se hace para repetir lo que dice la norma. Muy bien, voy a ir al chat porque me interesa mirar si hay algunas preguntas. Voy a revisar aquí el chat, me saludan. Dice Miguel Cuellar. Miguelito Cuellar del municipio de Piedecuesta, Santander. Espero no haberme equivocado, sí, Miguel Cuellar es de Piedecuesta, Santander. Dice Miguel lo siguiente, voy a volverme como Sábado Felices en una época que decía, dice el corresponsal. Ve, se me perdió la pregunta de Miguel Cuellar, hermano. Ah, ya, dice Miguel Cuellar. ¿El justo comunitario se aplica en la ley de jueces de paz? Pues Miguel, yo lo que te diría es que el justo comunitario es un principio que está contenido, que aparece por primera vez dentro de las leyes en la 2220 y ahorita en este decreto reglamentario. Pero el justo comunitario, digamos, no lo teníamos como parte de las normas jurídicas. Así que en la ley 497 del 99 hasta donde recuerdo es un principio que no está, pero el hecho de que no esté no quiere decir que no pudiera existir al interior de las figuras. Lo que yo digo es que en mi experiencia con estos temas nunca he visto la aplicación del principio o no la he querido ver. También puede ser eso, que no la haya querido ver, pero Miguel, decirte que este principio está incluido en la norma, en la ley 2220, parece ser que va a estar incluido en el decreto reglamentario y obviamente hay muchos doctrinantes y profesores respetados en el país que han escrito mucho sobre esto, así que digamos que eso no se puede desconocer. Muy bien, hemos respondido una de las preguntas. No veo más preguntas por el momento, solo saludos, Doc, solo temas de asistencia. Dime. Doc, el señor Eddie indica, al paso que vamos, los conciliadores en equidad nos va a tocar ser abogados. ¿De quién es la pregunta, Vane? Pregunta el conciliador Eddie, Doc. Bueno, definitivamente no. O sea, yo no creo que un conciliador en equidad tenga la obligación de ser abogado, pero yo sí creo que en Colombia todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer las leyes que nos rigen. Digamos que uno debe conocer las normas que lo rigen no porque sea conciliador, uno debe conocer las normas que lo rigen porque es un ciudadano colombiano y porque la ley colombiana aplica a todo nacional o extranjero que pise territorio colombiano. Así que en ese orden de ideas, le digo a nuestro querido conciliador que no tiene que volverse abogado, pero que si se metiera a la facultad de Derecho, me honraría mucho. Y le diría que si entra a estudiar Derecho, entra a estudiar la carrera más bonita del mundo. No hay una carrera para mí más espectacular que el Derecho. O sea, el Derecho es una carrera
donde uno con una tarjeta profesional puede hacer infinidad de cosas. Puede ser conciliador, árbitro, amigable, componedor, mediador, gerente de una empresa, funcionario público, notario, escritor de libros, docente, consultor. Así que no hay una profesión más versátil que el derecho. A pesar de que muchos de mis colegas odien su profesión y reniegan de la misma, yo siempre diré que la profesión más linda del mundo es el derecho. Para mí. Por último, tenemos el principio de la voluntariedad. Yo pensaría que se dijo aquí unas cosas que no hacen parte de la voluntariedad y creería yo que la redacción del principio no es la más afortunada, sencillamente para decir que esto es voluntario. Hubiera preferido hablar no de voluntariedad porque eso puede tener una doble connotación, sino de autocomposición, pero la autocomposición ya es un principio que está en la ley. Vale, ¿hay alguna otra pregunta de las que tú lograste ver o no? Doc, pregunta conciliadora Río Negro Santander. Para conciliar se debe partir del conocimiento de la norma, no solo por parte del conciliador, sino de las partes. Si las partes la desconocen, nosotros debemos bajarla al caso en particular y partir de ahí para buscar una solución. Ok. A la amiga conciliadora de Río Negro, ahí cerquita al Playón Santander. Qué bonito es Río Negro. No se les olvide que bueno, pero hay Río Negro, Antioquia, ¿no? Esta conciliadora es de Río Negro Santander, ¿vale? Sí, doctor, Río Negro Santander. Ok, conozco Río Negro, municipio ahí pegadito al Playón, entre el Playón y Bucaramanga. Bueno, a nuestra querida conciliadora debo decirle lo siguiente. El conciliador en equidad no debería partir de la ley para resolver una situación. El conciliador en equidad debería partir de la escucha. Ayer en una charla para conciliadores en equidad dije una frase, la denominé la clase de las frases matadoras, porque a lo largo de la clase me empezaron a salir muchas frases y dije una frase que escuché en estos días y que cuando la escuché me acordé de ustedes. Dice la frase, el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Ojo a eso, el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. ¿A dónde voy con eso, queridos amigos? Que el principal papel de un conciliador en audiencia es escuchar, porque es que usted no puede ayudar a resolver lo que no ha entendido, porque es que usted no puede ayudarle a la gente si usted no ha entendido el caso. Así que le diría a mi amiga de Río Negro Santander, bueno, digo mi amiga, porque espero que lo sea, le diría lo siguiente, no podemos partir de la norma, pero sí debemos echarle mano a la norma en ciertos eventos. Por ejemplo, cuando las personas llegan a la conciliación con un concepto errado de lo que dice la ley, creo que en esos eventos le ayudaría mucho al conciliador en equidad a conocer la ley. Por ejemplo, a nuestra amiga de Río Negro le voy a colocar el siguiente ejemplo. En algunas conciliaciones en temas de arrendamiento, no sé quién le enseñó esto a la gente, pero esto cogió carrera. Y es decirle a la gente lo siguiente. Cuando hay un problema entre un arrendador y un arrendatario y que el arrendatario no le ha pagado el canon de arrendamiento, yo he escuchado a arrendatarios decir lo siguiente. Es que si usted quiere que me vaya, me tiene que dejar vivir 3 meses gratis porque la ley lo dice. Y uno les pregunta, perdón, señor, señora, ¿cuál ley? Y dicen, yo no sé, pero hay una ley.
Hasta los mismos abogados se vienen inventando leyes que no existen. Cuando usted a alguien le diga la ley, dígale cuál ley, qué artículo. Obvio, por ejemplo, en mi caso yo soy muy malo para aprenderme los números de las leyes. Recuerdo que la ley de arrendamiento es la ley 820, pero no recuerdo de qué año, pero es la ley 820. La ley 820 no dice eso. La ley 820 lo que dice es que si un arrendador desea solicitar la entrega del inmueble y este inmueble es de vivienda urbana, es para vivir en él, es de vivienda urbana o rural, deberá pedirlo con 3 meses de anticipación. Pero es una locura pensar que si yo arriendo un bien tenga que dejar vivir ahí a la gente gratis. Eso es algo muy loco. Bueno, pero pues cosas se han visto, ¿no? Y digo que es algo muy loco porque ¿en qué consiste la figura del arrendamiento? La figura consiste en que yo, arrendador y dueño de una casa, yo me desprendo de disfrutar la casa y yo digo lo siguiente: voy a dejar de vivir en mi casa y se la voy a entregar a otra persona para que esa persona viva allí, la disfrute y me pague una renta. Así que es muy loco creer que haya alguien en Colombia que arrienda para dejar vivir gratis. O sea, eso es muy loco. Así que, por favor, apaguemos los audios. Entonces, la figura del arrendamiento consiste en que yo me privo de disfrutar mi bien para arrendárselo a otro, para que otro lo disfrute. Así que cuando alguien dice una cosa de estas en audiencia y alguien dice, no, es que me tienen que dejar vivir ahí gratis, pues si usted conoce la ley 820, eso le sirve para usted aclarar la situación y decirle a la persona, oiga, qué pena, pero es que la ley no dice eso. Así que en esos casos es importante que el conciliador conozca algo la ley para hacer ese tipo de aclaraciones, pero dejo la constancia y dejo claro de que no es un requisito esencial conocer la ley para hacer un acta de conciliación, para hacer un acuerdo o para hacer una audiencia de conciliación en equidad. Vane, ¿hay más preguntas? Sí, doctor. Nos pregunta la señora Jenis María García. De acuerdo al inciso 3 del artículo 5 de la Ley 2220 del 2022, ¿no se puede realizar conciliaciones fuera del marco del programa de Casa de Justicia? Uy, me mataron con esa pregunta. Yo diría una cosa, Vane, por favor, para hacer mayor claridad, búscame búscame la norma que cita el conciliador o la conciliadora. ¿Quién es quién? ¿Quién pregunta, Vane? Jenis María Arcía. Bueno, busca la norma que cita Jenis y me le das lectura porque, porque a esta pregunta quiero dedicarle la parte final de mi charla. Y es que, querida Jenis, creo que el ministerio va a tener que decir algo sobre ese tema. Porque yo ya dije algo al iniciar la charla y es una preocupación que tengo. Y de verdad que me preocupa, Jenis, por una razón. Porque es que ante tanta deserción que hay en el país, cantidades de conciliadores en equidad que desertan, para que de pronto ahora haya menos conciliadores funcionando porque los alcaldes no quieran montar el programa. ¿O qué tal esta? Los alcaldes que son bien revanchistas, que se creen los alcaldes solamente de los que votan por ellos, sobre todo en los municipios pequeños, de pronto en las ciudades no tanto, pero es que en este país
donde se gobierna para los que votaron por el alcalde y no para todo el municipio, a mí me parecería complejo que los conciliadores en equidad no puedan conciliar si no hacen parte del programa. ¿Qué tal un alcalde diciendo, y ese conciliador no me lo mete en el programa local? Claro está que si eso llegara a pasar, recordemos que los conciliadores unidos pueden armar su propio programa local. Recordemos que la empresa privada puede ayudar a armar un programa local. Pero a mí me parece difícil que las empresas privadas le apunten al tema, sobre todo si no hay negocio para ellas, ¿sí? Digamos que sí he visto algunos ejemplos a nivel nacional, pero bueno, no es la constante. Vane, ¿tenemos la norma que señala la conciliadora? Doc, sí señor, sin embargo, el artículo 5 de la ley habla de clases de la conciliación, más no tiene inciso. Ya le pregunté a la señora Jenny si está segura de que ese es el inciso, ya estoy revisando. Ok, no, creo que Jenny nos ha citado mal la norma, pero básicamente Jenny, sin que revisemos la norma, considero yo que la ley y el reglamento como están hechos hoy, el conciliador depende de funcionar desde un programa local de justicia. Y quiero devolverme porque creo yo que este aspecto yo ya lo había citado. Y es que cuando vamos al proyecto reglamentario, se ve que dice eso. Y es que dice, la atención de casos en la conciliación en equidad se caracterizará por ser llevada a cabo en el escenario comunitario y en el marco del programa local de justicia en equidad. Así que, querida Jenis, para mí, a la fecha, el conciliador en equidad sí o sí debe funcionar desde un programa local de justicia. Quiero señalarte algo, querida Jenis. Prácticamente se le colocó al conciliador en equidad el mismo requisito que tenemos los conciliadores en derecho. Si yo quiero ejercer la conciliación en derecho, sí o sí, debo hacerlo desde un centro de conciliación en derecho. La ley no me permite ser conciliador en equidad si yo no hago parte de un centro de conciliación, a menos que yo sea un funcionario público o sea un notario facultado para conciliar. Pero si yo soy un particular que quiero ejercer la conciliación, la única posibilidad que tengo es la de hacerlo desde un programa de justicia local. Creo que no van a ser suficientes 2 sesiones para hablar del decreto reglamentario. Vamos a dejar el tema en esta parte. Voy a empezar a hablar de los estímulos que se contemplan para los conciliadores en equidad. Creo que el decreto reglamentario se queda corto al intentar desarrollar la ley. Considero que se repiten cosas que ya están en la ley y que el decreto reglamentario no aporta ideas respecto a estímulos que se pudieran dar o ideas, digamos, que sean distintas de lo que habla la ley. Sin embargo, si sale esto así, es mejor que lo que teníamos, mucho mejor que lo que teníamos. Entonces, en la próxima sesión, en la sesión del mes de octubre, voy a tratar el tema y en este momento quiero decirles que como me siento en deuda con ustedes porque 2 meses no pude estar, tuve cualquier cantidad de cruces de agenda. Me comprometo a hacer unas 2 grabaciones para ponernos al día, porque yo sí quiero que al final del año
usted llegue a diciembre con 11 charlas en materia de conciliación y equidad. Ese es mi propósito, que hagamos 11 charlas por año, recordando que son 11 y no 12, porque creo que en el mes de enero no hacemos charlas, los dejamos a ustedes como descansar de nuestra presencia. ¿Vane, alguna pregunta antes de cerrar? Sí, Doc, me dice acá el conciliador Rafael Espitia, ¿en la conciliación en equidad siempre se debe tener en cuenta la justicia restaurativa? Oye, Rafa, ¿estás inspirado, mi hermano? Rafa, sí, claro. Es que, es que los mecanismos de solución de conflictos, a pesar de que no estén considerados todos como de justicia restaurativa, solamente en la ley 906, en el Código Penal, se contempla que la mediación es un mecanismo de justicia restaurativa. Pero yo diría, querido Rafael, que todos los mecanismos le hacen un aporte a la justicia restaurativa. Así que la conciliación en equidad debería ayudar a restaurar a aquella víctima de alguna situación, de algún hecho concreto, pero la conciliación en equidad debería tener el ánimo de restaurar a aquel que ha padecido algún daño. Así que implícitamente en todos los mecanismos de solución de conflictos tenemos que restaurar. Me place mucho que hemos llegado ya a 66 personas. Creo que por mi propio descuido y por no ser constante, tuvimos esta sesión de 66 personas. Yo quiero indicarles que esta charla la vamos a compartir a través de YouTube e igualmente la charla será llevada a la página de la Corporación Intermediar www.intermediar.org. Queridos amigos, mil disculpas por no haber estado con ustedes durante 2 meses. Sí estuve respondiendo los WhatsApp que me mandaron de las consultas que me han hecho. Sigo respondiéndoles a todos los conciliadores en equidad del país que me hacen consultas sobre el tema de conciliación en equidad. Si usted se está divorciando, si usted tiene un caso de un amigo, de un primo, un vecino, por favor, no se le olvide que en esos casos mi servicio no es gratuito. En esos casos le dijo, miro, llama a la corporación y allí te agendan una cita, pagas la consulta y con mucho gusto te colaboramos. Mi servicio es como voluntario, es únicamente para los conciliadores en equidad en los temas de la conciliación en equidad. Queridos amigos, faltan 2 minutos para las 4 de la tarde. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes durante esta hora. Quiero decirles que en el momento en que salga el decreto reglamentario, inmediatamente les estaremos diciendo, les estaremos compartiendo. Por ahí vi que el Ministerio de Justicia también está haciendo algunas charlas. Asistan a todas las charlas que los inviten en el tema. El que se mete de conciliador en equidad tiene que estudiar toda la vida, tiene que capacitarse toda la vida, así como el que se mete de abogado. Así que no desperdicien ni una sola charla, ni del ministerio, ni mía, ni ninguna charla que organice cualquiera de las entidades que están en esto. Por ahí también Cámara de Comercio de Bogotá generosamente ha estado invitando a conciliadores en equidad a compartir algunas charlas que yo he venido dictando. El día de mañana voy a estar en la última charla con Cámara de Comercio de Bogotá. Estamos haciendo algo que se llaman laboratorios. Laboratorios son como cosas un poquito más prácticas en el ejercicio de la conciliación en equidad. Contarles que por estos días estoy viviendo en el municipio de Barichara, Santander.
Estoy trabajando por acá desde el mes de agosto, así que ya llevamos un mesecito acá. No sé todavía si regrese a Bogotá o no. Estoy muy amañado por aquí, así que no sé si vuelva a Bogotá o si sigamos viviendo por aquí en Barichara. De mi parte, abrazo fraterno y les deseo que tengan un feliz resto de día. No olviden inscribirse en la asistencia para que Vanessa les mande las diapositivas y su certificado. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao. Muchas gracias, doctor Gordillo. Igualmente, desde Caloto, muchos saludos. Chao, mi doctor César Gordillo desde Meseta, Meta. Meseta, chao, Caloto. Qué Gracias, rico doctor verlo. Gordillo, desde la ciudad de Pasto. Gracias. Pasto. Muchas gracias, Miguel Cuellar de Piedecuesta. Miguel Cuellar de Piedecuesta, Piedecuesta. Santander, santanderiano, siempre adelante, ni un paso atrás. Gracias desde Andagoya, Chocó, en Oh, Chocó, qué delicia Chocó. Quiero ir municipio a del Medio Chocó, San Juan. invítenme. Santander de Quilichao. Santander Lo de Quilichao, esperamos. Río Negro, Santander, San Vicente de Chucurí. Montería, Colombia es doctor César. hermoso. Colombia es hermoso porque está lleno de conciliadores en equidad por todo el país. Chao. Ayúdenle a sus Doctor comunidades. Puerto Y de Libertador. profesionales como usted, doctor Gordillo. Gracias. Muchas gracias. Chao, Gerardo, Miriam, Jairo. Adiós, adiós. Que estén bien. Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente, doctor. Chao. Amén igualmente. A todos mis compañeros, Dios los bendiga, que pasen buena tarde.